Hola, buenas, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a terminar con el tema de la entropía hablando del algoritmo de Huffman. Ya os comenté que el algoritmo de Huffman es un algoritmo en donde codifica óptimamente un mensaje. Bien, vamos a codificar, como vimos en el vídeo anterior, vamos a codificar la palabra repentinamente, que os di el resultado, según Huffman. Entonces, lo primero que hay que hacer, lo primero que tenemos que realizar es ordenar cada uno de los símbolos, de las letras en este caso, en función de su frecuencia. La R aparece una vez, la P aparece una vez, la I aparece una vez, la A una vez, la M una vez, la T dos veces, la N tres veces y la E cuatro veces. Bien, ordenados de menor a mayor. Entonces vamos a dar prioridad a la hora de codificar a los símbolos que tienen menor frecuencia. Es decir, a los símbolos que tienen menor frecuencia les vamos a asignar una cantidad de información mayor, una cantidad de bits mayor. Vamos a verlo. ¿Y cómo se hace? Pues el procedimiento es mecánico. Tomamos los dos símbolos con menor frecuencia y los sumamos. Y cada uno de los símbolos va a generar una rama. De tal forma que aquí tenemos R y tenemos P y sumamos 1 más 1, 2. Entonces ahora, a partir de aquí, vamos a insertar, en el resto de la cadena, vamos a insertar este objeto que es un 2RP. ¿Y dónde lo vamos a insertar? Pues por orden. Entre I y la A no lo vamos a hacer. Lo haremos entre la M y la T. Si ya hay otro símbolo con igual frecuencia, ponemos delante el que acabamos de hallar. De tal forma que ahora en la nueva fila vamos a tener I con frecuencia 1, A con frecuencia 1, M con frecuencia 1, M con frecuencia 1 y ahora vamos a tener aquí el 2, ¿vale? 2, este 2, que es la frecuencia de este objeto, que es RP. Vamos a tener T, que tiene frecuencia 2, N, que tiene frecuencia 3 y E, que tiene frecuencia 4. Bien, a partir de ahora hacemos lo mismo. Tomamos los dos cuya suma sea la menor, es decir, 1 más 1 en este caso. Y nos obtendríamos estas nuevas dos ramas. Y aquí 1 más 1 es 2. Entonces este 2 lo tenemos que insertar en esta nueva cadena. ¿Y dónde lo vamos a insertar? Como hay otro que tiene 2, lo vamos a poner delante. Entonces lo insertaremos aquí. Bien, una vez que tenemos esto construido, lo que vamos a hacer es construir las siguientes dos ramas, que va a ser M, que tiene una, y esto, frecuencia 1, frecuencia 2, las dos frecuencias menores. Entonces aquí vamos a tener el siguiente árbol. 1 más 2, 3. Y lo vamos a insertar en esta cadena. ¿Y esta cadena dónde vamos a insertarlo? Pues entre la T y la N. Este objeto lo vamos a insertar entre la T y la N. Bien, pues continuamos. Continuamos. Ahora tenemos el objeto 2, 2. Y aquí obtenemos otras dos ramas, que sería igual a 4. Y lo insertamos en esta cadena. En esta cadena, aquí está 3, 3, hay 1 con 4, luego lo vamos a introducir ahí. Este nuevo objeto lo vamos a introducir ahí en esa posición. Lo escribimos. Bien, ya lo tenemos. Las siguientes dos ramas que vamos a obtener de nuestro árbol va a ser de estas dos, 3 y 3, van a ser 6. Entonces 6 es una frecuencia mayor que el resto de la cadena. Vamos a insertar este 6 en el resto de la cadena. Entonces aquí tenemos 4, aquí tenemos 4, quedará a la derecha. Lo insertaremos ahí, en ese punto. Bien, lo hacemos.
Muy bien, aquí tenemos ya escrita la siguiente línea. Aquí tenemos este 6 que viene de aquí, este objeto. Entonces ahora tenemos 4 y 4. 4 y 4. Luego tendríamos estas dos ramas. 8. Entonces lo insertamos por orden en esta cadena, que es 6 solamente. Entonces estaría a la derecha de 6. Este objeto estaría a la derecha de 6. Lo escribimos. Bien, ya lo tenemos escrito y nos queda ya el último paso. Los dos menores son los dos únicos que existen y entonces nos queda esta cadena. Nos queda estas dos ramas, 6 y 8, 14. Bien, y aquí tendríamos nuestro árbol del algoritmo de Huffman. Lo vamos a poner así. Este sería nuestro árbol. Este triángulo que nos sale aquí sería nuestro árbol. De tal forma que tenemos ramas y tenemos nodos. Bueno, aquí están los números 6, 8, que aquí ya no son necesarios. Bien, los podemos poner como nodos. ¿Vale? Como nodos. Entonces, ¿cómo codificamos aquí? Aquí tenemos estos símbolos a codificar. Aquí tenemos estos símbolos a codificar. Por tanto, la rama que vaya a la izquierda de cualquier nodo, lo vamos a considerar que es un 0. Vamos a ponerlo así en rojo. Vamos a considerar que es un 0. Y la rama que vaya hacia la derecha va a ser un 1. Bien, aquí hay otro nodo y aquí hay una rama hacia la izquierda que es un 0 y aquí otra a la derecha que es un 1. Aquí a partir de este nodo hay una rama hacia la izquierda que es 0 y aquí otra que es 1. Y aquí igualmente 0 y 1. Aquí tenemos... Bien, aquí se había olvidado la E4. La E4. A ver. Aquí estaba el 8 y entonces aquí se ha olvidado la E4. E4. Entonces aquí tenemos 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. De tal forma que, ¿cómo codificamos la letra, por ejemplo, la letra I? Bien, pues la letra I, pues partiendo siempre desde aquí, vamos a ir por ramas hasta que lleguemos a el símbolo I. Luego, para llegar de la raíz principal de este nodo, de la raíz principal hasta I, hay que recorrer 0, 0, 1, 0. Luego esto se codifica como 0, 0, 1, 0. Esa sería la I. ¿Cómo codificaríamos la A? La A la codificaríamos como 0, 0, 1, 1. ¿Cómo codificaríamos la R? La R la codificaríamos como la R partiendo de aquí. Tendríamos que ir por la rama de la derecha. Sería 1, 0, 0, 0. La P, la hoja P. La hoja P sería 1, 0, 0, 1. La hoja, la hoja M, que está aquí, las que tenemos que codificar son estas. I, A, R, P, M.
N, T y E. Entonces, la hoja M, el símbolo M, sería 0, 0, 0. La T tendríamos, la T está aquí, tendríamos 1, 0, 1. 1, 0, 1. Y la N sería 0, 1. Y la E lo codificaríamos como 1, 1. Este es el árbol de Huffman. Así tendríamos codificado nuestra palabra. Entonces, la palabra repentinamente, en cada una de las letras pondríamos esta codificación. ¿Vale? Es decir, aquí no habría espacios, esto estaría todo seguido. Y lo he puesto para... Entonces, aquí no hay ninguna ambigüedad posible. Es decir, ninguna codificación, ningún código de ningún símbolo. Es decir, no hay código completo de ningún símbolo que sea prefijo de otro. Claro, porque si tuviéramos, por ejemplo, aquí, si tuviéramos aquí 1, 1, que esta es la E, si la I empezara por 1, 1, mala cosa, porque no sabríamos si ese 1, 1 en esta cadena de símbolos, de código, no sabríamos a la hora de codificar, no sabríamos si pertenece a la E o a la I. Como veis, no hay ambigüedad posible en el código para luego descodificar y obtener la palabra repentinamente. ¿Bien? Es decir, el 01 no es prefijo de ninguno. Es 0010, 0011, no hay posibilidad. Si te viene esta cadena de 1, 0, 0, 0, 1, 1, por ejemplo, no hay más posibilidad que el 1, 0, 0 sea la R y el 1, 1 sea la E. Entonces, la entropía, como vimos en el vídeo pasado, de esta palabra, que sería el sumatorio de P sub I negativo por logaritmo neperiano, logaritmo en base 2 de P sub I, esto vimos la semana pasada que esto, es decir, la cantidad mínima de información que hay aquí, que viene dada por la entropía, la cantidad mínima de información por cada símbolo es, lo vimos el otro día, 2,753. Y el número de bits, que ya vimos, el número de bits medio, es decir, la probabilidad, aquí hay 4 bits, aquí hay 4 bits, si ponemos aquí las probabilidades, tal como vimos en el vídeo pasado, si hacemos cada una de las multiplicaciones y luego sumamos, lo que tenemos es que si sumamos PI por el número de bits de cada símbolo, ¿vale? Por ejemplo, la I, ¿cuánto tenía la I? La I tenía 1. 1 entre 8. Esto sería la probabilidad de la I, 1 entre 8, etcétera. De tal forma que la suma es 1. Tenemos que esto, que es el número medio de bits, esto sería el número medio de bits utilizados por símbolo, es decir, son las mismas unidades que la entropía. O la longitud de código que se dice es 278. 278. Que es mayor que la entropía, porque la entropía siempre va a ser una cota. Esta es la entropía. Vamos a poner entropía como H directamente. La entropía va a ser una cota inferior. Todo lo que codifiquemos, este es el óptimo,
el algoritmo de Huffman es el óptimo, será siempre mayor o igual que la entropía. En este caso es mayor estrictamente. Esto es Huffman. La información media que tenemos por símbolo es Huffman, que es mayor, pero es menor que si hubiéramos codificado por el método binario, dividiendo entre 2, lo que es la cadena, sin tener en cuenta las probabilidades. Si no tenemos en cuenta las probabilidades y vamos dividiendo de 2 en 2 en 2, entonces el número de preguntas que tendríamos que hacer para obtener cada uno de los símbolos sería 3, ¿vale? Porque 2 elevado a 3 es 8, que son las letras que tenemos, los símbolos, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, por el método que vimos en el primer vídeo, en el segundo, aquí lo que tendríamos que 3 sería el número de bits en el método binario, no binario de ceros y unos, sino en el método en que íbamos dividiendo siempre por la mitad. Bien, entonces el método de Huffman siempre va a ser menor que cualquier otro método. Bueno, va a ser menor o igual, porque si tenemos un conjunto de símbolos en donde no hay repeticiones, en donde las probabilidades son iguales, lo que vamos a tener es que el método de Huffman se va a ver igualado al método binario, ¿vale? Y va a ser igual a la entropía. Pero en el momento que tenemos probabilidades de cada uno de los símbolos, ya el método de Huffman optimiza esa ventaja. Sabemos que uno u otro va a ser o más probable o menos probable. Y esa es la raíz de la optimización del método de Huffman. Bien, vamos a pasar a esto en Internet. Hay codificadores que realizan esto automáticamente y entonces vamos a ver que se obtiene el mismo árbol. Bien, aquí tenemos esta página que es Huffman, https huffman.ooz.ie. Os lo pondré en YouTube para que entréis si queréis. Y entonces aquí lo que tenemos que introducir es lo que queremos codificar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ponerlo en mayúscula, repentinamente. Entonces aquí abajo lo que tenemos es nuestro árbol. El mismo árbol. Entonces hacia la izquierda, left, es 0 y hacia la derecha es 1. Entonces vamos obteniendo el árbol hasta que llegamos a las hojas, que las hojas son cada una de las letras, de los símbolos, en este caso de las letras. Aquí, por ejemplo, teníamos la I, entonces él ya te lo codifica, es 0010. ¿Por qué? Porque partiendo de aquí esto es 0, hay que venir por aquí, 0, esto es 1 y esto es 0. Entonces te lo codifica 0010. La A, por ejemplo, como hemos visto, 0011. Entonces sería 0, 0, 1, 1. Y así con cada una de ellas. Está la I, la A, la R, la P, la M, la T, la E y la N. Como veis, al dar prioridad, es decir, damos prioridad a aquellos símbolos que tienen menor frecuencia. Al final lo que obtenemos son las hojas más altas, porque esta es la raíz. Es como si estuviera la tierra invertida, es un árbol invertido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que los símbolos que tienen una frecuencia más baja necesitamos introducir más información. Y los símbolos que tienen la frecuencia más alta introducimos menos información. El sistema introduce menos información. Claro, el método que veíamos binario introducía la misma información para cada una de las letras, pero eso no es inteligente. Lo inteligente es las más frecuentes, codificarlos con menos, las más frecuentes, codificarlas
con menos información. En un texto grande lo que tenemos es que si la N y la E son muy frecuentes, pues se codifica con esto solamente. Y si la R, en este caso la R, es menos frecuente, pues se codifica con más información. De esta forma ahorramos en un texto, que este texto es repentinamente, nada más, la palabra repentinamente, de esta forma ahorramos información transmitida y nos acercamos al verdadero valor de la entropía de ese texto. En este caso, como hay diferentes valores de frecuencia, pues tenemos ahorro de información. Tenemos ahorro de información que ya lo acabamos de ver en pizarra. Pero si ponemos una palabra en donde no tengamos diferencias de probabilidades o de frecuencias, pues entonces el método de Huffman no va a poder tener ventaja sobre los demás, porque necesitamos toda la información. No va a tener ventajas, es decir, el método de Huffman es el óptimo, pero el óptimo no quiere decir que en todos los casos utilice menos información. Si no hay posibilidad de jugar con las diferencias de probabilidades, no vamos a poder codificar un texto con una menor información que lo hace cualquier otro método. Por ejemplo, si ponemos la palabra petardos, por ejemplo, petardos, aquí tenemos 2, 4, 6, 8. Ninguna se repite. Ninguna se repite. Luego, para codificar este texto, son 8. Como ninguna se repite, vamos a tener que utilizar 3 bits por cada una de las letras. 3 bits, porque 2 elevado al cubo es igual a 8, tal como vimos en los vídeos anteriores. Luego vamos a tener que utilizar en la P, en cada una de las letras, 3 bits de información. Luego la información media es 3. Es 3. Y el método de Huffman no puede hacer nada más. Va a tener que utilizar 3 bits por cada una de las letras. Y lo vemos, pues haríamos el árbol como acabamos de hacer. Entonces, y aquí veis, las hojas están todas en el mismo nivel, el último nivel, ¿no? Esta sería la copa del árbol. Esto sería la raíz y esta sería la copa del árbol. Es como si fuera un árbol invertido, ya os he dicho. Entonces, por ejemplo, para la T, tiene frecuencia 1, A1, P1, todas tienen 1. Entonces, para cada una de ellas, utiliza 3 bits. Porque con 3 bits podemos representar 8 letras o símbolos. Entonces, aquí tendríamos 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Es decir, esto coincidiría con el valor de la entropía de esta palabra. Simplemente eso, que os quede claro. Ahora, en el momento que hay repetidas, en el momento que tenemos repetidas, entonces ya los bits que se utilizan por símbolo ya va a ser inferior. Por ejemplo, otra palabra. Pero si aquí ponemos, por ejemplo, otra en donde sí tenemos carretas, donde R se repite, la A y la A se repite. Luego aquí sí que vamos a tener, y son 2, 4, 6, 8. 8. Entonces, si lo hacemos por el método de mitades que veíamos en vídeos anteriores, vamos a tener que utilizar 3 bits por letra, por símbolo. Pero con el método de Huffman, el número de preguntas que hay que hacer medio para adivinar cada uno de los símbolos, que no es más que el número de bits que utilizamos para cada símbolo, va a ser inferior a 3. Aquí tenemos el código, el árbol. Aquí tenemos el árbol. Como tenemos dos repetidas, la R y la A, esta R y esta A, lo vamos a poder codificar con 2 bits y el resto con 3 bits. De tal forma que, igual que ocurría con la palabra repentinamente, lo que vamos a tener es un ahorro de gasto de información. Es decir, si hacéis la media
multiplicáis 2 bits por la probabilidad de que salga la R, 2 bits más 2 bits por la probabilidad de que salga la R, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sería 2 octavos, 2 octavos, 1 octavo, 1 octavo, 1 octavo, 1 octavo, ¿de acuerdo? Multiplicado por el número de bits cada uno y sumado. Entonces, esa sería la longitud media. La longitud media va a ser inferior a 3. Es decir, ahí ganamos o ahorramos información transmitida. Y luego la codificación, ninguno de ellos va a ser prefijo de otro. Ningún código va a ser prefijo de otro. Por ejemplo, 00 no es prefijo de ninguno. Y 01 no es prefijo de ninguno. Por tanto, no tenemos ambigüedad. No tenemos ambigüedad a la hora de decodificar. Aquí lo que estamos haciendo es, realmente estamos comprimiendo. Estamos comprimiendo. Estos son ejemplos muy simples, pero si aquí tenemos un fichero enorme, una novela, o bien una hoja Excel, o bien cualquier otra historia, lo que tenemos es que esto lo que hace realmente en el código Huffman es comprimir la información, que es lo que hacen los ficheros zip. Muy bien, pues esto es todo lo que os quería comentar acerca de la entropía en el ámbito de la teoría de la información. Pues, como os digo, muchas gracias por vuestra atención. Como siempre, os invito a suscribiros a este que será siempre vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.